Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven el día de hoy. A nombre de la directora general Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Instituto Estatal de las Mujeres, les damos las más cordiales las bienvenidas a ese segmento, Tiempo para una sana convivencia. El día de hoy me complace invitar a una mujer originaria de la Ciudad de México. Ella es defensora de los derechos humanos de las mujeres y la niñez. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Hola Adela, un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir sobre temas que me encantan, me apasionan y que además nos pueden ser de muchísima utilidad a todas y a todos. Gracias, Fabi. ¿Qué te parece si nos platicas un poco sobre ti y a qué te dedicas actualmente, para que así las personas que nos ven puedan conocerte? Claro que sí, con muchísimo gusto. Primero que nada, agradecerte a ti, Adela, y al Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco por esta invitación. Bueno, conocer un poquito de mí, pues tengo más de 5 años de experiencia en el área de recursos humanos. Durante todo ese tiempo estuve trabajando en distintas áreas relacionadas como al desarrollo organizacional, la gestión del talento, la formación de líderes, pero durante los 2 últimos años de mi trayectoria laboral me he enfocado mucho a la parte de diversidad e inclusión. La creación y la implementación de estas estrategias para lograr la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, como pueden ser mujeres, personas con discapacidad, la comunidad LGBT, y también lograr dentro de la institución, de la industria privada, esa igualdad de género, que todas las mujeres puedan participar en las distintas posiciones que están dentro de la organización. Y actualmente lo que hago es impartir talleres de capacitación y sensibilización relacionados a esto, cómo podemos promover un liderazgo más incluyente. He asesorado también, he estado de cerca con algunas amigas que son emprendedoras para poder implementar dentro de sus organizaciones, ahora que van empezando, una cultura de inclusión. Y estamos trabajando, una compañera y yo, en un proyecto para lograr esta reactivación económica, quitar los impactos negativos del COVID-19 a través de un proyecto para lograr la integración laboral de todos estos grupos en situación de vulnerabilidad de una forma mucho más ágil y además en empresas incluyentes que valoren su talento. Excelente, Fabi. Todas las actividades que nos acabas de platicar, creo que es fundamental el que todas las personas vayamos conociendo y especializándonos en materia con una perspectiva ya de género, ¿no? Y considero que este conversatorio nos va a hacer reflexionar a muchas personas a tomar conciencia sobre las problemáticas sociales que vivimos actualmente y cómo podemos tomar la decisión y el compromiso de convertirnos en agentes del cambio, ¿verdad? Estoy muy emocionada de compartir contigo este espacio y todas las personas, ¿verdad? Ya queremos conocer acerca del tema que tú muy amablemente nos vas a compartir el día de hoy. Adelante, Fabi. Muchas gracias, Adela. Les voy a compartir mi pantalla y voy a hacer referencia a algo que acabas de mencionar, que creo que es súper importante. Todos y todas podemos ser parte de esa transformación hacia una cultura de inclusión, hacia una sociedad mucho más incluyente. Y por eso es que el día de hoy les quiero compartir este tema de aliados y aliadas de diversidad e inclusión. ¿Y de qué es de lo que vamos a hablar? ¿Cómo nos podemos convertir nosotros en un aliado para impulsar esta transformación cultural y también impulsar el desarrollo de otras personas que a lo mejor hoy están en una posición menos favorecida que nosotros, pero nosotros como aliados podemos hacer que se impulse, que puedan crecer, que puedan desarrollarse dentro de las empresas y también ser respetados dentro de la sociedad en la que vivimos? Y antes de comenzar con ese tema, me gustaría simplemente hacer como un recuento de algunas cositas que he publicado en mis redes sociales, pero que creo que es importante que tengamos en mente, porque podemos creer algunos que pues, la discriminación, pues a mí no me discriminan, ¿verdad? O la discriminación no la vivimos en México, se vive en otros países. Ahora que hemos estado en este tema del confinamiento y en esta crisis de salud, desde el inicio vivimos la parte de la discriminación y todos somos responsables de generar esos cambios para eliminar estas conductas que voy a mencionar en un momento. Cuando inició esta pandemia,
y que sabíamos que venía de China o de Asia, no sabíamos bien qué es lo que estaba pasando, empezamos con un tema de xenofobia, de rechazo hacia las personas que tienen características o que parecen, que tienen rasgos asiáticos, ¿no? Que parecen que son que vienen de Asia. La xenofobia es esas conductas de rechazo hacia estas personas. Más adelante, después empezamos a ver cómo en el confinamiento dentro de casa, las tareas del hogar se estaban distribuyendo de manera inequitativa. Eso ya venía sucediendo, ¿no? Esta economía del cuidado en donde las mujeres se dedican más a las labores del hogar y también además trabajan, entonces tienen una doble jornada, pero eso se hizo mucho más evidente. Y posteriormente un movimiento así que se hizo súper global y grande era el de las vidas de Black Lives Matter, ¿no? Las vidas de las personas afrodescendientes que fueron violadas en Estados Unidos, los derechos humanos que fueron violentados en Estados Unidos. Pero eso no nada más pasa en esos lugares. Cuando volteamos hacia México nos damos cuenta de que a diario utilizamos frases o palabras que devalúan a las personas por su color de piel. Entonces, todas estas cosas son algunos pequeños ejemplos de lo que hemos vivido en estos últimos meses y que además nos hacen ver que sí estamos expuestos a la discriminación, pero que nosotros podemos ser parte de ese cambio. Y sí, con esto que les estoy contando, porque además un ejemplo que quiero comentar aquí es los mexicanos somos súper creativos para poner apodos a las personas. A todo el mundo le ponemos apodo. En un lugar en el que yo trabajé, en algún lugar de México, me acuerdo que cuando una persona nueva entraba a este lugar, lo primero que le decían era, ve con la persona que te va a poner como tu nombre, tu apodo aquí. Entonces tenía que ir con la persona que lo bautizaba con este nuevo apodo, y los apodos casi siempre iban relacionados a características físicas de los colaboradores y colaboradoras, pero que muchas veces humillan o pueden agredir a la persona. Entonces, si esto que les he comentado ahorita les genera como esa molestia y dices, ¿por qué tenemos que vivir en una sociedad en donde mis características físicas o de forma de ser marcan cómo me están tratando los otros? Entonces, la pregunta obligada tendrá que ser, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Y así me gustaría empezar a contarte, Adela, y a la audiencia que nos está escuchando, sobre el papel y el rol que han jugado la juventud en esta transformación hacia una cultura más incluyente. Los movimientos sociales siempre han existido, pero con la tecnología se han hecho mucho más grandes. Hemos podido llegar y participar de algunos movimientos que suceden en otros países. Y es que la juventud juega un papel súper importante en esta transformación. Ellos han sido parte esencial de movimientos que han cambiado la historia de la humanidad. Han participado en movimientos feministas, en movimientos LGBT, por los derechos civiles, incluso ambientales también. Y es que los jóvenes siempre tienen ese como deseo y esa capacidad de transformar el mundo y buscan oportunidades para hacerlo. Seguramente mucha de la juventud que nos escucha hoy ha pensado, ¿cómo puedo yo contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible? Y muchos de ellos ya están implementando algunas acciones para hacerlo. Ellos tienen como esta hambre de buscar cómo puedo solucionar las problemáticas que están sucediendo a mi alrededor. Entonces buscan estas oportunidades, se alían con otras personas o buscan a través de qué herramientas pueden hacerlo. Pero también la tecnología juega un papel importantísimo. Y es que es impresionante cómo los jóvenes se apropian de esta tecnología para sus propios fines, pero dentro de esos fines está el fin social o tiene un objetivo social. Y no sé si sabían que fueron los jóvenes quienes lograron llevar los movimientos sociales a las redes, a los medios digitales y hacerlo mucho más amplio, mucho más grande. Y de esta forma no nada más se queda esa causa en un lugar, en un país o en una localidad, sino que también buscan cómo alzar la voz por otras personas, cuentan estas historias a través de las redes para que todos los escuchen y se convierten en la voz replicada de todas estas personas que buscan y luchan por sus derechos. Y por último, creo que tenemos mucho que aprender de la juventud, porque ellos han logrado mover a sus familias, a sus pares, a sus compañeros, incluso a las comunidades en donde están, para transformar y convertirlas en algo mucho más incluyente del que todos podemos ser partícipes. Pero la buena noticia, Adela, es que no solo los jóvenes son aliados y aliados, ¿verdad? De la diversidad de la inclusión. Cualquier persona, cualquier institución o empresa puede formar parte de este cambio y de esta transformación. ¿Y quién es un aliado? Pues es una persona que impulsa que los grupos que viven discriminación puedan desarrollarse de la misma forma.
todos hemos sido discriminados en algún momento, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países y en diferentes ciudades, y en cada lugar o entorno al que tú llegas, eres un extraño, eres un desconocido, y a lo mejor has vivido discriminación por tus características físicas o por tu forma de hablar o por tu forma de expresarte, tu forma de pensar, porque eres ajeno a esa cultura. En un momento a lo mejor yo he sido ese grupo en situación de vulnerabilidad, pero los aliados es cuando yo en este momento no pertenezco a esos grupos en donde me han discriminado y demás, yo puedo hablar y levantar la voz por otras personas. Puedo concientizar a otros grupos sobre la desigualdad que viven estas personas en el acceso a oportunidades. Y un aliado no necesariamente tiene que pertenecer a ese grupo. O sea, un ejemplo es una persona, un aliado por los derechos de las personas LGBT no tiene que pertenecer a la comunidad LGBT. Si yo estoy en un grupo con amigos o con familiares en donde escucho que están hablando mal o se están refiriendo de manera negativa hacia una persona LGBT, yo puedo decir, oigan, esa no es la manera respetuosa de referirnos a él o a ella, ¿no? Creo que eso no lo deberíamos de hacer y nos deberíamos de informar mucho más de cómo tenemos que dirigirnos a esta persona. Ese tendrá que ser un aliado. No necesito ser una mujer indígena para participar en una conferencia en donde hablan de los derechos de las mujeres indígenas. Yo puedo formar parte e informarme de estas cosas sin necesariamente pertenecer a ese grupo que está siendo discriminado. Y yo creo que aquí lo importante sería, yo como persona, ¿qué puedo hacer o qué necesito tener para convertirme en un aliado o en una aliada? Y la principal característica que tiene un aliado o aliada es la autorreflexión. Uno dirá, ay, que es súper, o sea, es súper obvio o es algo súper sencillo, pero realmente implica de un trabajo interno mucho más profundo. Y se trata de revisar nuestros puntos ciegos. No sé si las personas que tengan un automóvil sabrán que el punto ciego es cuando tú vas manejando y ves por el retrovisor y no se ve que haya ningún vehículo a simple vista. Te asomas por el espejo lateral y tampoco ves a nadie. Te tienes que asomar un poco más para ver si viene un carro de este lado que no estabas viendo. Tienes que hacer un esfuerzo adicional para identificar este carro. Y aquí les voy a contar un ejemplo personal. Me acuerdo que cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México, mi papá me acababa de comprar un carro y yo vivía sola y aprendí a manejar completamente sola, ¿no? Entonces, nadie me enseñó a manejar y yo nunca me enteré que existía un punto ciego, nadie me enseñó que yo me tenía que asomar un poco más para evitar chocar con un carro que podía estar de este lado, y choqué 1,000,000 de veces, ¿verdad? Ya los de la aseguradora me decían, me conocían, me decían a dónde quería llevar mi carro para que no se dieran cuenta que otra vez había vuelto a chocar. O yo les informo y les digo, hay un punto ciego. Tú tienes que saber cuál es tu punto ciego en cuestión de inclusión para que puedas tomar acción y evites chocar o caer en estos comportamientos y tratos negativos. ¿Y cómo vas a tomar conciencia? Hay dos opciones para identificar estos puntos ciegos. La primera es, te haces de una persona, un amigo, una persona de tu confianza que te pueda estar dando retroalimentación de manera constante y que te diga, hey, aguas, aquí tu conducta no fue incluyente, o esta palabra que acabas de decir hizo sentir mal a esta otra persona. Alguien externo que esté viendo tu comportamiento diario dentro de la oficina, de tu grupo de amigos, en tu familia, que te sirva como esa vocecita interna que te va a ir guiando y te va a hacer darte cuenta de esas conductas que estás teniendo. Y la otra es agarrar tu hojita y tu papelito un día, sentarte y escribir y ponerte a pensar en el día a día qué estás haciendo. ¿Con qué personas te sientas normalmente a comer en el comedor del trabajo? ¿A quiénes invitas normalmente a tu casa y a quiénes estás dejando fuera? ¿Qué tipo de música estás escuchando y qué mensajes mandan estas canciones que estás escuchando? ¿Le has puesto apodos a alguien? ¿Cómo le llamas a las personas? Si esos apodos tienen una connotación negativa que hacen sentir mal al otro, a lo mejor qué chistes estás contando y qué connotación o qué mensaje tratas de mandar a través de esos chistes. Haciendo esa autorreflexión y tomando conciencia, te vas a dar cuenta que a lo mejor tienes una tendencia hacia contar y hacer cosas que promueven el racismo, el sexismo, la misoginia, la homofobia. Te vas a dar cuenta a qué le tienes que poner especial atención para saber en qué tienes que trabajar. Otra cosa de la autorreflexión es escuchar con intención. Necesitas escuchar a las otras personas abriendo todos tus sentidos y dispuesto a saber
qué es lo que a la otra persona le está molestando de esta conducta de discriminación que yo tengo y por qué le molesta. Cuando tú identificas estas características, puedes frenar esos juicios. En la industria, en las empresas, es muy común que cuando nosotros hacemos un proceso de selección, los prejuicios inconscientes estén en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo un proceso de selección y tenemos dos candidatos, siempre, sin tomar en cuenta, imaginemos que no estamos tomando en cuenta las competencias, nos vamos a inclinar hacia uno o hacia otro por estos prejuicios. Híjole, es que si contrato a esta persona, es mujer y me va a pedir permiso para ir a cuidar a sus hijos, y entonces le va a enfermar el hijo y entonces va a tener que ir a los festivales y va a faltar muchísimo. Entonces, mejor no. Pero este otro es un joven, y los jóvenes, híjole, no, los millennials no se comprometen, no van a durar tantos años dentro de la organización. Pero esta también es un adulto mayor, pero no va a tener la cantidad de energía que tienen los demás. ¿Sabrá o no sabrá utilizar la tecnología? Cuando yo me doy cuenta de cuáles son los prejuicios que estoy teniendo, puedo frenarlos y decir, hey, me tengo que enfocar en el talento y no en lo que yo creo que va a poder o no va a poder hacer la persona. Esa es la autorreflexión. En segundo lugar, tenemos el tema de involucrarnos y educarnos. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Buscando, si tenemos amigos y eso podemos preguntar, pero lo mejor sería buscar en fuentes externas con autoría de estos grupos en situación de vulnerabilidad. A lo mejor un libro que escribió una mujer indígena me puede enseñar también a entender un poco más cuáles son los tipos de discriminación que esta persona vive, cuáles son los derechos que defiende. Escuchar música diversa también nos puede ayudar a entender un poco más de la cultura, de otras culturas, la comida distinta, ir a un museo. A través de estos medios podemos conocer y aprender más y darnos cuenta de cosas que a lo mejor no conocíamos. ¿Y en qué nos podemos enfocar? En las cosas que ya vimos en el punto anterior de autorreflexión, que yo tengo mucha más área de oportunidad. Hay que siempre buscar este aprendizaje continuo y buscar la cercanía con grupos. Busca reunirte con personas con las que normalmente no te reunirías, porque así puedes aprender nuevas formas de solucionar las cosas. Vas a ampliar lo que sabes sobre diversidad y vas a ampliar lo que sabes sobre alguna sociedad, alguna cultura o algún grupo. Y en tercer lugar, y por último, está la empatía. Y la empatía, aunque hemos escuchado muchísimo sobre ella, de ponernos en el lugar de la otra persona y demás, la empatía es un proceso que genera muchísima incomodidad. Puede generar muchísima incomodidad porque tienes que reconocer tus propias características. Yo reconozco que yo soy mujer, millennial, de tez blanca o clara, y cuáles son los privilegios que yo tengo por tener estas características. ¿En qué posición me pone esto respecto a otras personas con las que convivo? Cuando tú reconoces cuáles son los privilegios que estás teniendo simplemente por las características con las que naciste, puedes entender también lo que otra persona está viviendo desde otra perspectiva. También entender que las conversaciones no son sobre nosotros. Cuando somos aliados, imaginémonos que es la marcha del orgullo LGBT. Muchas empresas les encanta ir y hablar y la bandera y los colores y todo ese rollo. Pero un aliado, un real aliado, una empresa que realmente es aliada, no va a ir nada más a que se note el logo de su marca. Va porque lleva a sus colaboradores que están buscando defender sus derechos. Va porque está orgullosa esa empresa de haber promovido dentro de su organización oportunidades para todas las personas. Y también es consciente de que le tiene que dar espacio y voz a las personas que van ese día a hablar por sus derechos, no a ti como marca, sino a las personas que van a defender sus derechos. Monopolizar los espacios. En las empresas se da mucho que tenemos, bueno, en México que tenemos esta inequidad, no hay una equidad de género dentro de las posiciones de liderazgo. Muchas veces de forma inconsciente, los hombres no se dan cuenta de que no le estoy dando la voz a una mujer que tengo dentro de esta sala. Entonces, ¿cómo podemos hacer también participar a esas personas que tienen características distintas dentro de los equipos de los que formo parte y que no todos se centren nada más en lo que la mayoría de los que estamos aquí opinamos, sino que también tomemos en cuenta a esas personas que no están tan representadas dentro de nuestros grupos, empresa, institución o lo que sea? Y por último, creo que esta es la gráfica más importante. O sea, si hoy ustedes ya se dieron cuenta de
sí tengo que trabajar en mis puntos ciegos, identificar cómo puedo mejorar esas áreas de oportunidad, en dónde puedo aprender más y cómo puedo ser más empático, no se sientan mal, porque todos, hasta la persona más incluyente, la especialista más especialista en diversidad e inclusión, siempre puede caer en un tema de discriminación. ¿Por qué? Existen 5 personajes, ¿no? A esto le llamamos el espectro de conciencia. En la parte izquierda de la pantalla es la persona que menos conciencia tiene de que está discriminando o de que otros están teniendo un trato negativo o excluyente. En la parte derecha son las personas que más conscientes son de esta discriminación. En la parte de arriba son las personas que más acción toman cuando se dan cuenta de esta discriminación. Y en la parte de abajo es las personas que menos acción toman. ¿Y cuáles son estos 5 personajes que todos podemos tener ese rol en algún momento? Todos, nadie se salva. El primero es el ingenuo. Esta persona no se da cuenta de que está ofendiendo o teniendo un trato negativo con otras personas, o tampoco se da cuenta de que están teniendo un trato negativo con sus compañeros. ¿Por qué? Porque no conoce, no tiene ni idea. Y esto suele suceder muchísimo cuando cambiamos de entorno, de contexto, de cultura, de país. Una vez me pasó también en un lugar, en una empresa, en donde vino una persona a México que era de Argentina y reunió a todo ese equipo de marketing para darles una plática y empezó así con sorpresa cuando entró a la sala diciendo, wow, vos sos todos unos, y utilizó una palabra que empieza con P y es una grosería en México. Y todos se quedaban así de, ¿cómo? Acaba de entrar y nos acaba de conocer y ya está diciendo que somos unos no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y se quedaron como ofendidos, ¿no? Y después él dijo, perdón, pero acabo de decir algo que los ofendió, que sí, esa palabra en México que acabas de decir significa que somos unos tontos, pero en Argentina tenía un contexto diferente, significaba, son todos unas personas jóvenes, son súper chavos, están súper chiquitos y forman parte de este equipo. Entonces, él no se dio cuenta de que estaba teniendo un trato negativo y estaba utilizando una palabra que no era correcta en este contexto, ¿no? El siguiente es el evasor. El evasor sí se da cuenta de estas conductas de discriminación, pero por temor no dice nada. Porque quien acaba de cometer esa discriminación o ese trato excluyente fue mi jefe, y cómo me voy a decirle a mi jefe que se acaba de equivocar y que así no es, o fue mi papá, o fue una persona de autoridad a la que no me atrevo a decirle que esa no es la forma de hacerlo. Y mejor me quedo callado. Me acabo de enterar en la oficina que a una persona le negaron hacer uso de la política de maternidad porque su jefe dice que él no le puede dar permiso para tomar la política de maternidad. Yo me enteré de eso y sé que por política en la empresa lo tiene que tomar, pero no digo nada porque su jefe es una persona de mayor autoridad y me puedo meter en conflictos y qué tal que me corran. Entonces, mejor no hago nada. Y muchos hemos caído en ese rol o en ese papel en algunas ocasiones porque tenemos miedo de las consecuencias. El siguiente, que está un poco más hacia, digamos, la conciencia y más hacia la acción, es el aliado de diversidad e inclusión. Esto lo voy a comentar un poquito más adelante porque digamos que es el ideal que todos buscamos. Antes nos vamos a ir al perpetuador, que si se fijan está en la acción, pero poca conciencia. El perpetuador sabe que lo que está haciendo no es correcto, pero lo sigue haciendo. Como que quiere molestar. Ya le dije que no me llame con ese apodo. Ya le dije que no me gusta y que me siento ofendida que me ponga ese apodo. También en la región norte, que estuve trabajando un tiempo en Mexicali, me acuerdo que había una persona del área de sistemas que era judío. Y entonces un compañero siempre le decía, por un apodo, le decía, ¿qué narizón eres? ¿Qué narizón eres? Y le llamaba y le decía, narizón, ven, narizón, trae, narizón, esto. A él no le gustaba y ya le había dicho, oye, no me gusta que me llames así. El perpetuador lo sabía, le habían llamado la atención y lo seguía haciendo. De manera consciente busca generar ese conflicto y dañar a las otras personas. ¿Qué se tiene que hacer con el perpetuador? Consecuencias. ¿Qué puede hacer la empresa? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Le dices, en este espacio nosotros nos tratamos con respeto, valoramos a las personas por su talento y ese trato que estás teniendo no es el apropiado para trabajar aquí. Entonces, esa persona puede ya no formar parte de la organización
o se pueden tomar otras consecuencias como a lo mejor enviarlo a un curso y evaluar su comportamiento para ver si se mejora, ¿no? Esa es otra oportunidad. ¿Y quién es el luchador? El luchador está hasta el lado derecho de la conciencia, hasta arriba de la acción. Y ese luchador, puedo decir que a veces yo soy esa luchadora, es aquel que se da cuenta de todas las injusticias que hay en el mundo mundial. Y voy por la vida viendo, ese ya la voltea a ver feo, ese porque le está gritando, ese seguro es, ese hizo. Te das cuenta de todos estos actos de discriminación y vas y dices, es el que cuando está en un centro comercial y ve que alguien se estaciona en el lugar de personas con discapacidad, se queda ahí hasta ver que la persona que se baja es una persona con discapacidad, y si no va y le toca la puerta y le dice, hey, aquí no te puedes estacionar, quítate de aquí, ¿no? El luchador siempre quiere hacer algo por la inclusión, pero no tiene la estrategia ni la forma adecuada para hacerlo. Entonces puede generar muchísima molestia con otras personas porque no lo hace con tacto. A diferencia del aliado, el aliado también se da mucha cuenta de los actos de discriminación, toma acción, pero lo hace en una forma positiva, tratando de ayudar al otro de que sea consciente de su conducta y que la cambie, pero de buena forma. El aliado se atreve a ser un modelo a seguir. Oye, aquí ya no vamos a contar chistes machistas, misóginos ni nada. Yo soy la primera o el primero en que ya no los cuenta. Yo soy la primera o el primero que no se ríe de los apodos de las otras personas. Él es un modelo a seguir. Además, cuando ve que alguien más está teniendo un trato negativo o de discriminación con otra persona, levanta la mano y le dice, oye, me di cuenta que en la última junta o en la última vez que nos reunimos, utilizaste esta palabra que hizo sentir mal al otro. Da retroalimentación al respecto. Es un agente de cambio que siempre va adelante y busca que los demás también logren cambiar su conducta. Ese es el ideal que todos queremos ser. Pero como les decía, podemos caer en cualquiera de estos en distintos momentos porque no conocemos la amplitud de la diversidad. Y la diversidad es tan amplia como el número de personas que existen en el mundo. Entonces, para tener ese conocimiento tendremos que interactuar con muchísimas personas a lo largo de nuestra vida para saber qué sí y qué no podemos decir con cada una de las personas. A esto le llamamos aliado. Y las principales características con las que quiero que se queden del aliado es, tiene que hacer un trabajo de autorreflexión para saber en qué tiene que mejorar sus áreas de oportunidad, estar dispuesto a educarse de manera constante sobre esos temas, dispuesto a incomodarse a sí mismo, a decir, híjole, yo había estado haciendo esto que no es lo correcto. Actúa como un modelo a seguir y se atreve a tomar riesgos. Esas son 4 de las principales características del aliado. En inglés hay una palabra que resume, digamos, lo que es el aliado, pero en español no existe. Ser aliado es un verbo, no es un algo que se queda quieto, inmóvil, que no cambia, alguna estructura que no está dispuesta a moverse. Un aliado es una práctica consciente y constante. Siempre estoy viendo qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, pido retroalimentación para convertirme en una persona más influyente. Necesita tomar acción. Si no se convierte solamente en una persona, si yo decido ir a la marcha y nada más voy a la marcha así con mi bandera y listo, pero regreso al lugar de trabajo y no hago nada para promover las mismas oportunidades para mis compañeros que forman parte de la comunidad, no estoy siendo un aliado. Simplemente fuiste a poner tu bandera, pero eso no es un aliado. Y requiere compromiso e intención. El aliado actúa con intención y además está dispuesto a seguirse preparando, a participar, a formar parte de. Creo que hoy en día existen muchísimos movimientos, plataformas y cosas a las que nos podemos sumar para ser aliados y tomar acción, no quedarnos nada más de manera pasiva diciendo yo soy un aliado. Creo que cuando hablamos de los activistas, es justamente activista porque actúa, porque toma acción, y ese aliado es activista porque busca cómo puede intervenir para hacer de este mundo algo mucho más influyente. Entonces, si te puedes dar cuenta, los aliados de diversidad, aliados y aliadas podemos ser todas las personas, pero requiere de un trabajo personal, requiere también de una preparación, de tener una intención y estar dispuesto a actuar con empatía para lograr que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, si ustedes hoy están pensando en cómo sería un México en donde todas las personas podemos salir a la calle,
sin que importe la forma en que nos vestimos y no nos van a decir nada. Nos van a respetar aunque vayamos agarrados de la mano de la persona que queremos, sea del sexo que sea, que podemos decir las cosas que pensamos dentro y cómo somos dentro del lugar de trabajo sin ser juzgados por la familia, la pareja que tengo. Si queremos ese mundo, entonces tenemos que empezar a hacer algo. Y como personas, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Hoy yo les he dado algunos ejemplos de cómo puedes trabajar en eso para convertirte en algo, pero tenemos que ser responsables si queremos lograr ese México incluyente en donde se respeten a todas las personas y se valoren a las personas por su talento y no se hable nada más de sus características de diversidad. ¿Qué estás dispuesto a hacer a partir de hoy o a partir de mañana? En inglés se utiliza mucho el ¿qué voy a hacer a partir del lunes? ¿Por qué? Porque el lunes es cuando empezamos la dieta, el lunes es cuando voy a estudiar, el lunes. Pero yo les digo, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para convertirte en ese agente de cambio y en ese aliado de la diversidad y la inclusión? Y creo que lo más fácil es empezar por hacer la autorreflexión de en qué tengo que trabajar, a quién estoy discriminando, a quién estoy dejando fuera y no le estoy dando oportunidades para desarrollarse, para crecer o para vivir en una sociedad de respeto. Eso sería, por mi parte, lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, Adela. Gracias, Fabi. Es fascinante todo el material que nos acabas de compartir, tu experiencia y más que nada invitar a las personas que nos están viendo a tomar esta decisión responsable, a ponerlos la playera y seguir luchando día a día. Y es muy importante lo que mencionaste. Cuestionarnos cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo actuamos, cómo nos relacionamos entre personas, en la familia, cómo podemos generar un cambio social en nuestra comunidad, en las instituciones socializadoras, para dejar un mundo mejor de cómo lo encontramos. Y ese es un trabajo permanente, es constante, requiere de mucho esfuerzo. Trabajamos todos los días de la semana porque tenemos la convicción de que lo vamos a lograr. Vamos a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, contra la niñez, contra la adolescencia, contra todas las personas y así juntas y juntas celebrar el derecho a la diversidad. Tengo derecho a ser diferente, a vestir diferente, a pensar diferente y eso nos enriquece como sociedad. Agradecemos a todas las personas que se dieron la oportunidad de vernos el día de hoy. Fabi, a nombre de la directora general Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres, te quiero agradecer tu compromiso, el haber compartido con nosotras este espacio que va a dar muchos frutos en nuestro estado y en todo México. Gracias a todas las personas que continúan siguiéndonos a través de las redes sociales del IEN Tabasco. Fabi, un mensaje que quisieras compartir con todas las personas que nos ven. Sí, claro, primero muchas gracias por abrir este espacio, por habernos escuchado. Y me gustaría dejarles el mensaje de que es posible que todas y todos formemos parte de esta transformación hacia una sociedad mucho más incluyente, si estamos dispuestos a evaluar qué es lo que estamos haciendo hoy y también educar a otras personas para que se sumen a este cambio, que busquen generar también en ellos mismos esta transformación para tener un liderazgo mucho más incluyente. Y de esta forma creo que podríamos tener una sociedad en donde no importa cómo te veas, no importa cómo pienses, no importa cómo te vistas, puedes ser libre de ser tú mismo, sentirte respetado y sentirte valorado dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, en la calle o en cualquier entorno en el que te desenvuelves. Y de esa forma también podríamos obtener como sociedad muchísimos beneficios, porque cuando trabajamos en conjunto y sumamos esa diversidad y esas características que nos hacen distintos, podemos lograr mejores resultados, ¿no? Mayor innovación, mayor compromiso y mucha mejor colaboración porque tenemos ideas distintas que nos hacen crecer como sociedad y como personas. Entonces creo que es momento de tomar acción. Identifiquemos esos puntos ciegos, evitemos chocar con ese carro que no estamos viendo ahorita porque no de manera intencional nos estamos asomando.
y tomemos acción, seamos ese cambio, un modelo a seguir para otras personas y que otras personas también quieran sumarse a esta transformación. Gracias, Fabi. Te deseo de todo lo mejor, muchos éxitos a ti, a toda la colectiva, ¿verdad? Y les deseo mucha suerte en todos los proyectos que están planeando, que en su momento van a ejercer. Y tenemos la convicción de que lo hacemos porque estamos seguras que vamos a generar un cambio social. Te mando un fuerte abrazo, estamos en constante comunicación y pues te deseo todo lo mejor, cuídate mucho. Muchas gracias, Adela. Igualmente a ti.